Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Iglesia, amigos que se conectan a este devocional en casa, bienvenidos. Una vez más, damos gracias al Señor que nos permite acercarnos a Él por medio de su palabra y orar a Él, pedir a Él, confesarlo a Él, suplicarle, darle gracias a Él. Para el día de hoy vamos a estar guiados por la palabra del Señor en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Pero antes, una pregunta de esas así capciosas. ¿Alguna vez has disfrutado de un ilícito, de los beneficios de un ilícito? Yo les cuento una historia. Hace muchos años, mi mamá salió al centro y cuenta ella que vio un gran tumulto en alguna parte, se acercó, preguntó y que le dijeron, no, es que hay un señor que está regalando plata. Pues mi mamá, sabiendo que habían cosas pendientes, hizo la fila y que un señor le dio 2 billetes, en aquel tiempo 2 billetes grandes. Ella se fue, pagó los servicios públicos y llegó a la casa con plata y llevó cositas, lo que decíamos, llevó cositas. Le preguntamos que eso de dónde y dijo, pues no, yo no sé, un señor estaba dando plata y nosotros pensamos, bueno, de eso tan bueno no dan tanto. De todas maneras disfrutamos lo que ella había llevado. Varios años después, ella viendo televisión y viendo las noticias, vio a alguien que habían asesinado. Era un delincuente. Y ella en ese momento recordó y dijo, ese fue el señor que me dio, hace algunos años, que me dio plata. Bueno, yo pienso que en aquel momento, sin querer queriendo, disfruté de un ilícito. Leamos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 15. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley.
Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. De esta lectura, gracias al Señor, de esta lectura se me roba la palabra eso de que versículo 14 anuló, Él con su obra anuló una deuda que teníamos, una deuda que yo tenía, una deuda que tenías tú. Él con su acción, con su muerte, con su resurrección, con todo su sacrificio, anuló esa deuda que yo tenía. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ir a disfrutar de una alabanza, de una adoración, y ya regresamos para que desarrollemos nuestro acróstico casa, la confesión, la adoración, la súplica, la acción de gracias. El Señor te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. ¿Alguna vez has disfrutado de un ilícito? Seguramente sí. En nuestro caso, el Señor Jesucristo, y si todos recordamos cuando leemos en los Evangelios, el cómo fue injustamente acusado y el cómo fue injustamente condenado, el cómo fue injustamente golpeado, siendo Él inocente, recibió toda la carga de nuestros pecados, todas las consecuencias de nuestros pecados. Y nosotros ahora, de alguna manera, y aquí como parafraseando, somos bendecidos y disfrutamos de ese ilícito que dirían cometieron otros. Cometió Poncio Pilatos, cometió aquel concilio que se confabuló contra el Señor Jesucristo, pero lo que nos muestra la palabra es que tú y yo condenamos al Señor Jesucristo, que no somos exentos de esa culpa. Somos partícipes y disfrutamos de ese ilícito, pero es por la voluntad misma, o fue y es por la voluntad misma del Señor Jesucristo. Él voluntariamente se entregó por nosotros, voluntariamente se dejó flagelar, voluntariamente cargó con nuestros pecados, cargó ese madero de la cruz, voluntariamente. ¿Alguna vez has disfrutado de un ilícito? Sí, seguramente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios para nuestro tiempo de confesión, capítulo 2, versículos 2 al 4 dice, Pablo le decía allí a los colosenses, la palabra de Dios nos dice a nosotros, quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Oremos al Señor en confesión, que Él lo ha hecho todo por nosotros, mas sin embargo nosotros tendemos a desviarnos, a torcer nuestra mirada, a torcer nuestros pasos. Que el Señor sea
enderezando nuestras sendas, guardando nuestro camino. Humanamente no somos capaces, pero lo confesamos a Él y permitimos que Él nos acompañe y nos ayude cada día. Padre, bendito y alabado y glorificado sea tu nombre. Tú eres fiel y cumples tus promesas, cumples tu palabra, Señor. Gracias, oh Rey de la Gloria, porque en Cristo tenemos redención, y no por que lo mereciéramos, sino por amor tuyo, Señor, por esa gran misericordia, Señor, por nosotros, que sin merecerlo somos partícipes, Señor, de tu gloria. Y esto por la obra del Señor Jesucristo. Qué misterio tan grande, Señor. Aquí nos hablan de eso que está oculto, de eso que el hombre no entendía, pero que fue revelado a nosotros por medio del Señor Jesucristo, por su muerte, por su sacrificio, por su resurrección por nosotros. Guárdanos, Señor Padre, guárdanos de que nos olvidemos de eso, de que lo olvidemos por algún momento y que no te demos la gloria a ti, que no te reconozcamos a ti. Perdónanos, Señor, cada día, porque cada día, Señor, se nos olvida todo lo que has hecho y obrado por nosotros. Perdónanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuemos, hermano, alabando y adorando al Señor, y ya regresamos con nuestro acróstico Casa. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue en mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Bienvenidos nuevamente. Bueno, bendita sea la obra del Señor Jesús. Nos muestran los evangelios el cómo el Señor Jesús disfrutaba, se gozaba enseñando, más que cualquier otra cosa, más que haciendo milagros. Él disfrutaba el enseñar, el hablarles a unos y a otros, a los discípulos y a todo aquel que se cruzaba en su camino, del cómo era el Padre y cómo era su gloria. Bendita la obra del Señor Jesucristo. Aquel apóstol Pablo le está hablando a estos hermanos en Colosas que ni siquiera conocía. Nos está hablando a nosotros la palabra y dice en el versículo 6 y 7: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Bueno, gracias al Señor por todos aquellos que se han esmerado por enseñarnos, y enseñarnos que la palabra del Señor, mostrarnos el Evangelio,
mostrarnos el cómo el Señor es que nos ha redimido y que no fue casualidad en algún momento de, no sé, de efervescencia que conocimos al Señor. No fue casualidad. Fue la obra del Señor Jesús por todos y cada uno de nosotros. Fue ese plan misterioso de nuestro Padre que por alguna razón nos escogió, nos eligió. Y bueno, gracias por todos aquellos que nos enseñaron y que nos siguen enseñando. La gloria sea para el Señor. Oremos al Señor dándole gracias por su obra. Dándole gracias por su obra y alabándole porque, no sé, es un misterio que después de tanto tiempo, después de tantos años, su obra sea vigente y aún hoy sea viva y eficaz. Aún hoy su palabra sea viva y eficaz en todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra y gracias por la obra del Señor Jesucristo, por todos y cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre. Gracias porque no ha sido por mérito nuestro, ha sido por tu buena voluntad, Señor, que podemos ser llamados y contados hijos tuyos, Señor. Gracias porque es por la obra del Señor Jesucristo que tenemos redención, perdón de nuestros pecados. Alabado y glorificado sea tu nombre, alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, oh Rey de la Gloria, porque no nos has dejado en nuestra condición. Nos llevas adelante, Padre Santo. Permite que cada día, Padre de la Gloria, pongamos nuestra mirada en ti, para beneficio nuestro, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya continuamos, hermanos. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Bueno, en el versículo 8 la palabra nos trae una advertencia. Pablo estaba preocupado por esa iglesia de Colosas, esa iglesia naciente, y les decía: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. En aquel tiempo y hoy en día se levantaban y se levantan falsos profetas y maestros que enseñan algo que no es o que no está conforme a la palabra del Señor. Y se llaman vanas enseñanzas, vanas doctrinas, porque no tienen ningún valor. Probablemente nos hablan a nuestro pensamiento, probablemente nos hablan a nuestro entendimiento, pero no sirven de nada.
no sirven para que nos acerquemos al Señor, no sirven para que verdaderamente le alabemos y le adoremos, no sirve para que obtengamos salvación, ni perdón, ni remisión de pecados. El apóstol Pablo estaba preocupado porque seguramente se habían levantado falsos profetas y maestros y estaban desviando a estos hermanos. Igual hoy en día ocurre. No nos dejemos desviar. Humanamente es muy fácil perdernos, y cuando prestamos oído a aquellos hombres que traen algo que no es conforme a la palabra de Dios, muchas veces nos perdemos. Aquí en nuestro momento de súplica, o en nuestro espacio de súplica, pidémosle al Señor que envíe su Espíritu Santo para que nos dé fuerzas y para que nos dé entendimiento, para que no nos deje ir tras los que no son, que no nos deje ir detrás de aquellas corrientes de este mundo, por moda o por algo que nos desvían de la palabra, nos desvían de hacer tu voluntad. Envíe ese Espíritu Santo, porque humanamente nos desviamos, humanamente juzgamos mal. Ayúdanos cada día, Señor, supliquemos a Él que no nos deje a nuestro libre albedrío, porque erramos el camino, fallamos el blanco. Padre de la gloria, ayúdanos y acompáñanos, Señor, en ese propósito de verte y mirarte solo a ti. Bueno, recordaba allí el Salmo 123, que debemos tener nuestra mirada puesta en ti. Así también hoy día, Señor, no permitas que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón se vayan detrás de aquello que tal vez es codicioso a los sentidos, pero que para nada edifica. Que tengamos nuestra mente, todo nuestro ser puesto en ti. Pero eso humanamente es muy difícil. Ayúdanos, Señor, envía tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos redarguya, nos dé las fuerzas necesarias para estar solamente pendiente de ti, Señor. Pendiente de tu mano, pendiente de tu obra, de lo que estás haciendo en medio nuestro, y nosotros seguirte solamente a ti. Te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya regresamos con nuestro tiempo de acción de gracias. Tiempo de acción de gracias. Bueno, lo primero, versículo 1 y 2. Gracias por tener líderes, en este caso Pablo, que aunque parece ni conocía a esta iglesia, estaba pendiente de ella. Y vemos cuando leemos aquí todas estas cartas que era el celo de Pablo para que no se desviaran, que no prestaran oídos a la falsa enseñanza, que se mantuvieran firmes en la fe y en lo que habían conocido y cómo habían creído en el Señor Jesucristo. Y bueno, aquí
tanto si en aquel momento Pablo hablaba a los colosenses, también hoy día que envíe hombres y mujeres firmes, incondicionales con Él, para que nos guíen, nos enseñen, nos instruyan, que no nos deje a nuestro libre albedrío escuchando cualquier cosa, no, que por medio de hombres y mujeres, por medio de su enseñanza, por medio de su ejemplo, de su testimonio, le veamos a Él, solamente al Señor Jesús. Y bueno, gracias, porque Él pagó nuestra deuda, borró nuestra deuda. Gracias por la obra del Señor Jesucristo. Y gracias por todos aquellos hermanos que hoy en día también aceptan y reciben al Señor Jesús como lo muestra aquí, como ese garante que cumple sus promesas y en este caso paga nuestras deudas. Esa deuda que teníamos tan grande con el Padre, Él la pagó. ¿Qué más podríamos decir en acción de gracias? Que todo eso que sabemos hoy en día nos lleve a tener también y tomar acciones que reflejen eso que el Señor ha hecho por nosotros. El testificar de su palabra, el amar a los hermanos, el amar al prójimo, sin saber y sin esperar quién es ese prójimo que el Señor está colocando a nuestro lado. Dejémonos guiar por el Señor, todos y cada uno de nuestros días. Escucharemos una alabanza más y daremos gracias al Señor. Padre, alabado sea tu nombre, gracias por tu obra, por los hombres y mujeres que colocas a nuestro lado, que nos guían, nos dan ejemplo, nos instruyen y lo hacen en tu nombre. Que no nos falte, Señor, esa provisión, Padre de la gloria también. Que no nos falte, Señor, hombres y mujeres piadosos que nos muestren, Señor, el camino que debemos seguir y que ese simplemente y solamente sea el verte y seguirte a ti. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Y pido y oro, Señor, que este devocional sea de bendición para muchos y que este devocional, Señor, te dé la gloria y la honra a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos en una nueva oportunidad. El Señor les guarde y les bendiga. Amén. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.